Una vez que entiendes las 5 razones principales por las que tu motor no arranca, es mucho más fácil averiguar y arreglar lo que está fallando. Engine Power. Hola a todos, aquí en Engine Power nos ves construir muchos proyectos geniales sin importar la marca. Cómo escogemos piezas, hacer algo de mecanizado y montaje y todos juntos los encendemos y probamos nuestra dyno. Por lo general, todo funciona bastante bien y eso es porque tenemos una forma muy metódica de montar las cosas y probarlas para asegurarnos de que todo vaya bien. Pero siempre nos preguntan, ¿qué pasa cuando las cosas van mal? Bueno, le pasa a todo el mundo, sea cual sea su experiencia. Por eso, nos tomamos un tiempo para mostrarte las 5 razones principales por las que tu motor no arranca. Hay muchas cosas que intervienen para que un motor arranque y funcione correctamente, y estas 5 cosas son las que revisamos cuando tenemos problemas. Las 4 primeras son que cada motor necesita para funcionar, y la quinta es la más difícil de detectar y por lo general te dará más problemas. Hoy lo miramos juntos y para ello usaremos nuestro Windsor 408 que está listo para trabajar porque no necesitaremos un dyno. Puedes hacerlo en el auto o en un banco en casa. Lo primero de lo que vamos a hablar es el aire o de la falta de aire. Esto es lo más trivial. ¿Cómo no tenemos suficiente aire para hacer funcionar un motor? No estamos bajo el agua, así que debería funcionar. Bueno, ese no es siempre el caso. Algunas cosas suceden simplemente porque hay una falta grave como para que no se ejecute. Por ejemplo, si esto estuviera encima del carburador e intentara arrancarlo, no lo haría. Le faltaría aire para sacar combustible de las tazas. No hay suficiente aire para funcionar. Otros ejemplos son las nuevas construcciones. Lo hacemos todo el tiempo. Ponemos cinta adhesiva en el plano de admisión para que cuando terminemos de montar el resto del motor, no caiga nada por el conducto de admisión que pueda entrar en los cilindros. A veces lo pasas por alto y montas el resto de la inducción olvidando que estaba encintado e intentas arrancarlo. Una vez más, no hay aire. Incluso en las aplicaciones de inyección de combustible, el cuerpo del acelerador también puede taparse. No entra aire, el motor no funcionará. Cuando buscan algo de la chatarra para su proyecto, a veces la gente coloca mangueras a los vehículos y ver si funcionan. Bueno, muchas veces ellas bloquean el tracto de admisión para que nada entre por allí, desde partes hasta animales. Aquí han llegado motores con trapos en los orificios de admisión. Hemos visto nidos de pájaros en el filtro de aire, insectos cerrando un carburador o un conducto de admisión por donde no puede pasar el aire. Así que el aire parece algo fácil de arreglar, pero te aseguro que es tan importante como el resto. Incluso si tu motor arranca pero no se mantiene en marcha por sí solo, puede ser un problema de aire, y puede ser algo tan simple como que las aletas del acelerador estén muy cerradas y no permitan que entre suficiente aire en el motor. En una aplicación de carburador podría ser un poco más difícil de encontrar y en una inyección de combustible también es importante, porque la aleta del acelerador tiene que estar en posición correcta para que permita la circulación de aire suficiente y se controle eficazmente el ralentí. Vemos mucho que los chicos tratan de cerrar las aletas del acelerador y consiguen el ralentí muy bajo en el rango RPM. Incluso si el motor arranca y funciona y la aleta del acelerador se cierra aún más, puede causar problemas con la transición y la carga. El motor empezará a hacer cosas raras y podría ser porque la aleta del acelerador no estaba en el lugar correcto. Otro caso en el que podemos ver que el motor arranca y funciona pero no tiene potencia o funciona mal es una restricción en la admisión. No tan drástico como lo que Pat comentaba, pero igual es una restricción. Lo primero que se te ocurre es el filtro de aire, bien sea porque esté muy obstruido con residuos o insectos, o tal vez algo más complicado, como el aceitado de un elemento no aceitable del filtro de aire. Esto causaría una restricción donde el motor funcionará mal, sin potencia, y puede ser difícil de localizar si no sabes lo que estás buscando. También vemos cuando un motor nuevo se cambia por uno viejo que tiene inyección directa. El trabajo más grande es la acumulación de carbón en la parte trasera de la válvula de admisión. El motor seguirá funcionando, pero tendrá muy poca potencia y esto podría ser difícil de encontrar sin un boroscopio o desmontando el motor. Parecen cosas muy simples, pero pueden darte muchos dolores de cabeza si estás tratando de resolver un problema y a veces solo tienes que dar un paso atrás
pensar en cómo funcionan las partes juntas y empezar a eliminar las variaciones una por una. A continuación, pon combustible en el tanque, pero ¿estás seguro de que llega al motor? Te mostraremos cómo saberlo. La siguiente en la lista de las 5 razones por las que tu motor no arranca es el combustible. Sé que parece muy obvio, pero es fácil olvidarlo cuando tienes prisa por poner en marcha tu proyecto. Así que vamos a repasar desde dónde entra el combustible hasta dónde sale, y eso empieza por... Ponerle combustible. Suena simple. Pero si tu medidor de combustible no funciona o no marca bien, una manera de eliminar la variable es ponerle un poco. El combustible para la aplicación es obvio. A un motor de gasolina no le pondrás diésel. Y si es un motor de carreras, no le pondrás gasolina normal. Tratamos de que las cosas funcionen. Eliminaremos la primera variable, poner combustible en el sistema. No tienes que llenar todo el tanque en caso de que tengas que vaciarlo más tarde, pero debes ponerle una cantidad suficiente para que puedas cubrir el tanque y llenar todo el sistema. Ahora que confirmamos que hay combustible en el sistema y el motor sigue sin arrancar, tenemos que empezar a vacar por la línea, ver qué pasa y encontrar el problema. Una forma de diagnosticarlo es tener un manómetro de combustible en algún lugar del sistema. En nuestro carburador está en el registro de combustible. En un sistema EFI es bueno tenerlo en el carril, donde se puede poner un manómetro para comprobar la presión. En un sistema de combustible mecánico hay una bomba atornillada al motor en alguna parte, y hay una excéntrica en el árbol de levas que hace funcionar una varilla de empuje y un diafragma en la bomba. Y el accionamiento de ese diafragma es lo que extrae el combustible del tanque. Pero si por alguna razón no llega combustible al manómetro, algo va mal en el sistema. Hay uno fácil de encontrar, pero hay otros problemas más comunes. Uno, la bomba podría estar conectada al revés. Si la entrada está en el lado de salida o viceversa, no bombeará combustible al carburador. Otro es que el diafragma en la bomba de combustible podría no estar funcionando. A veces en las viejas se secan y no funcionan más. Pero si eso está sucediendo, se indicará en el medidor. Algunas bombas del mercado secundario generan más presión de la necesaria y necesitan ser reguladas. Un carburador 4150 requiere hasta 7 PSI, pero si se sobrepasa, puede sobrecargar la aguja y el asiento, vertiendo mucho combustible en el colector, hidrobloqueando el motor. Si ese es el caso, se vería en el manómetro. Incluso una situación de sobrepresión o subpresión puede resolverse con un manómetro. Un sistema EFI es casi lo mismo en términos de solución de problemas, pero tiene algunos componentes distintos. Estos sistemas se alimentan de una bomba de combustible eléctrica y algunas aplicaciones carburadas también. Si tienes una bomba de combustible eléctrica y no hay presión en un manómetro mecánico, lo primero que tienes que comprobar es si la bomba está funcionando. Parece tonto, pero si la bomba no funciona no tendrás ninguna presión. Lo primero que debes comprobar es que el cableado esté bueno, que tenga buena potencia y buena tierra, que esté bien ubicado y la bomba no esté cableada al revés. Y si la bomba está funcionando y no tiene presión, es otra cosa, tal vez la bomba está al revés. Muchas bombas tienen marcas para el flujo, pero si no es así, hay que chequearlo. De lo contrario, bombeará todo el combustible de nuevo en el tanque. Si la bomba está funcionando en la dirección correcta y aún no tienes presión, debes comprobar los filtros. En nuestro soporte tenemos un filtro de combustible externo y va antes de la bomba, pero puede ser después o puedes tener un filtro antes y después de la bomba. Pero si uno de ellos está obstruido, ya sea por suciedad, óxido o espuma, si está completamente obstruido, no habrá presión en el sistema de combustible. Por eso es importante comprobarlo. En aplicaciones de modelos posteriores puede haber una combinación de un filtro de combustible y regulador. Esto hace que sea un poco más complicado de comprobar, pero igualmente hay que hacerlo. Es un sistema EFI. La presión de combustible debe ajustarse a 43 o 58 PSI, dependiendo de las recomendaciones del fabricante. Y debes hacerlo así porque si el sistema de combustible tiene demasiada presión, puedes inyectar demasiado combustible a tu motor. O si es demasiado baja, no lo suficiente. Si el motor tiene buena presión todavía, pero bajo carga la presión cae, podrías tener un filtro o una línea parcialmente restringida. Por último, pero no menos importante, son las condiciones de las tuberías. Cuando colocas un motor en un vehículo, es lo último que revisas.
Las tuberías viejas pueden tener óxido, estar torcidas u obstruidas. Siempre es bueno hacer tuberías nuevas y minimizar el uso de goma, porque cuando combinas una línea de goma con una de acero, corres el riesgo de acumular goma allí. Serviría cuando está en ralentí, pero cuando está bajo carga y aumenta la demanda de combustible, la presión podría bajar. Cuando se hacen tuberías nuevas, es muy importante soplarlas antes de que reciban combustible. Debes sacar cualquier residuo que pueda haber en ellas. No quieres que eso vaya a tu filtro, porque si llega hasta el dispositivo de suministro de combustible, causará estragos en los carburadores o inyectores. A continuación, un par de razones seguras por las que tu motor no arranca. Vamos muy bien, y el siguiente tema que trataremos en la lista de las 5 razones principales por las que tu motor no arranca es la chispa. La chispa es un poco más complicada que el combustible. Los sistemas de combustible son muy simples, aunque hay algunas variaciones, pero los sistemas de encendido pueden variar mucho y hay muchos más componentes involucrados. Lo primero que tenemos que saber es cómo comprobar la chispa. La mejor manera de hacerlo es sacar físicamente una bujía, tenerla conectada al sistema y a la tierra en el motor. Luego, se gira el motor y se busca visualmente la chispa. O tiene chispa o no la tiene. Y si no la tiene, lo primero que chequearemos es la batería. Los sistemas eléctricos son difíciles de diagnosticar a menos que sepas que la batería está completamente cargada. Si tienes una batería cargada, entonces miraremos los componentes. Para una demostración usaremos nuestro Windsor 408, que tiene un sistema de encendido por distribuidor, con una caja CDI y una bobina. Así es como siempre lo hacemos en el hot rodding. Todo comienza con el distribuidor. Debajo de la tapa y el rotor hay un reluctor que pasa por un captador. En este caso es un captador magnético, y cuando ese reluctor pasa por delante del captador genera una señal AC por estos dos cables. Son muy sencillos, es lo que le da a la caja de encendido la señal RPM y le dice cuándo encender la bobina, y ese reluctor está pasando por delante del captador, debería generar una señal AC. Para comprobarlo tienes que tener el motor girando, pero si no está generando esa señal, lo más probable es que el captador podría estar malo. En esta aplicación no usaremos el captador en el distribuidor. Estamos usando una manivela en la parte delantera del motor, pero es básicamente lo mismo. Es más grande y más preciso. La siguiente pieza es el sistema de encendido, es la caja de encendido y puede parecer un poco confusos, pero realizan una tarea muy simple. Toman la señal de distribuidor y envían una señal a la bobina para que se encienda, siempre y cuando tengan 12 voltios de encendido, 12 voltios de potencia y tierra de la batería, y reciban esa señal AC del captador. Deberían disparar al lado de la tierra de la bobina. Si no es así y el cableado está bueno, probablemente la caja de encendido podría estar mala, si no tiene chispa. La siguiente pieza es la bobina, y son aún más simples. Puede probar la bobina en los embobinados primario y secundario de la resistencia para comprobarlos, si conoces los valores que estás buscando. Si no tenemos chispa, una prueba rápida es que si la bobina tiene 12 voltios de encendido en el lado positivo y tenía una tierra que está siendo activada por la caja de encendido en el lado negativo y no está generando una chispa, lo más probable es que la bobina esté mala. Desde aquí la energía de la chispa viaja por el cable de la bobina hasta el rotor y luego se distribuye a cada terminal de la tapa por los cables de las bujías y a las bujías. Cuando sabemos que todos los componentes están bien, tenemos una chispa en la bujía. Es una gran noticia, pero intentas arrancar el motor y sigue sin funcionar. Eso puede implicar varias cosas. Solo porque tienes la cantidad correcta de chispa no significa que lo hace en el momento adecuado o va al lugar correcto. Y esto tiene que ver con el distribuidor, los cables y los conectores. Y si el distribuidor no está colocado bien en el motor, no está indexado a la terminal adecuada, el motor no funcionará correctamente. Nos has visto poner distribuidores correctamente. Tiene que estar bien para que funcione. El motor también tiene que estar bien conectado en los cables de las bujías. Tiene que estar en el orden correcto. También puedes poner el orden de encendido correcto en el distribuidor, pero en la dirección equivocada. Dependiendo de la marca del motor, a veces el distribuidor gira en sentido horario o antihorario en el caso del rotor, dependiendo de dónde se encuentre el distribuidor en el motor. Así que tiene que estar bien. Otra cosa son los cables de las bujías. Puedes hacer cables de bujía y a veces tienen un problema con la forma en que se engarza. Se recomienda que revises cada uno de ellos con un ohmímetro para ver si el cable de la bujía está bien. Es una prueba muy simple que se puede hacer con un ohmímetro, ¿verdad, Frankie?
Sí, es muy fácil de hacer. Vamos a mostrarles estos cables MSD que hicimos a medida por nuestro Windsor 408. Lo primero que haremos es tomar nuestro medidor y ponerlo en el ajuste de ohmios. Luego tomamos nuestros cables y lo insertamos en los terminales de cada extremo del cable. Veamos qué lectura obtenemos. Esta es de alrededor de 83, entonces tomaremos ese número y lo dividimos por la longitud del cable en pies. Este cable mide unas 21 pulgadas o 1,75 pies. 83 dividido por 1,75 nos da unos 47 ohmios por pie, que es perfecto. Está en el rango recomendado por MSD, de 45 o 50 ohmios por pie. Si tu cable está muy por encima de las recomendaciones del fabricante o no tiene continuidad, está malo y tendrás que cambiarlo. El último eslabón de nuestra cadena de chispa es la propia bujía. Siempre pensamos que es una pieza fácil, pero se necesitan muchas cosas para que funcione bien, lo que significa que no puede estar dañada. Cuando tienes una bujía nueva o usada, quieres revisarla antes de usarla. Busca grietas en la porcelana. Asegúrate de que la separación se ajusta a tu aplicación, que el conductor a tierra no toca el electrodo central. No chispeará si eso ocurre. Otra cosa muy importante, si la bujía recibe algún tipo de golpe o impacto, es decir, si estás colocando los colectores y tocas el colector o golpeas el colector contra la bujía, o si se te cae y golpea el suelo, debes tirar la bujía a la basura. Lo último que querrás usar es una bujía potencialmente dañada. Pero tenemos todas las bujías nuevas y todos los cables nuevos ya revisados. Vamos a ponerlos en marcha. Creo que son tuyos. A continuación, las dos últimas entradas en nuestra lista de las 5 mejores. No querrás oír la número 5. A continuación, suplicando la quinta. Hasta ahora te hemos mostrado 3 de las 5 razones por las que tu motor no arranca. Ahora tenemos aire, combustible y chispa. Lo siguiente que vamos a repasar es la compresión. Un motor necesita compresión para que la mezcla de aire-combustible se encienda más fácilmente, y habrá razones por las que no tendrás compresión en un motor. Por ejemplo, en una chatarrera, a veces el motor se ha sentado por mucho tiempo y las válvulas están atascadas y abiertas. Se gira, pero no hay compresión. Además, el motor podría tener otra falla mecánica que desconoces. Por eso es importante chequear la compresión antes de intentar ponerlo en marcha. En nuestra nueva construcción, a veces tienes las piezas equivocadas o se ajustaron incorrectamente. De nuevo, válvulas abiertas y sin compresión. Te mostraremos 2 formas seguras de comprobar que tu cilindro tiene compresión y que está en buenas condiciones. Solo hay unos pocos lugares donde la mezcla de aire y combustible puede escapar del cilindro, y hay algunas pruebas que hacemos para saber si el cilindro tiene compresión adecuada y si no la tiene, a dónde va. Entre una prueba de compresión del cilindro y una prueba de fuga del cilindro podemos tener una idea de la salud del cilindro y, si hay un problema, empezar a rastrearlo. Ya te enseñamos estas pruebas antes, pero queríamos repasarla una vez más para estar seguros. Lo primero que haremos es una prueba de fugas en el cilindro, ya que a un motor de chatarrero podría faltarle el arranque. Después de quitar el cable de la bujía y la bujía, con este cilindro establecido con su pistón en TDC, podemos instalar la manguera y conectarlo en 100 PSI de aire regulado. El manómetro nos dará la lectura y nos dirá la cantidad de fuga que se escapa del cilindro. Para este motor, una mula de dyno muy maltratada, el 12% está bien, y cualquier cosa por debajo de 20 se considera un cilindro sano. Para la prueba de compresión de arranque, quitamos todos los cables de las bujías y las bujías, insertamos la manguera en un cilindro cada vez y arrancamos el motor hasta que la lectura de presión en el manómetro deje de aumentar. ¿Listo? Sí, dale. Nos gusta ver que todos los cilindros sean relativamente iguales, y para motores de rendimiento leve nos gusta ver las presiones entre 150 y 180 PSI. Este cilindro tiene 175, que es genial. Si estas pruebas no son satisfactorias, es cuando tienes que empezar a buscar el problema. En este caso, lo más probable es que sea algo mecánico dentro del motor. Recapitulemos. Tenemos aire, tenemos combustible, tenemos chispa y ahora confirmamos que tenemos cilindros sanos y compresión. Así que, ¿el motor funcionará? Bueno, dijimos que hay 5 razones por las que tu motor no arranca.
Y la quinta razón es quizás la más grande de todas. ¿Y cuál es? Error del operador. Cualquiera de los 4 primeros problemas puede ser inducido por quien lo trabaja. Recuerda que somos humanos trabajando en una máquina. Es el mayor comodín de todos. Es una buena idea que otro revise tu trabajo. De ese modo, si sigue sin funcionar, tienes a alguien con quien desmontarlo. Pero en nuestro caso, lo tenemos todo listo para funcionar. Así que, por todos los medios, vamos a tratar de arrancar Estoy esta listo. cosa. Aquí vamos. ¿Potencia? Sí. Vamos, dale bombeo. Es un arranque exitoso, y nada de lo que hicimos hoy es ciencia espacial. Es lo básico de la solución de problemas, y no es exclusivo de este motor. Es universal para todos los motores. No importa la marca, el tamaño o el número de cilindros. Esto es lo básico, pero a veces es necesario volver a lo básico cuando te metes en Y problemas. puedes lograrlo con herramientas simples y algunas cosas que puedes alquilar en una tienda de repuestos. Lo más importante es no tener miedo y solucionar problemas cuando las cosas no van bien, porque cuando por fin consigues que funcione, es una buena sensación. Para más información sobre cómo diagnosticar tu motor y cómo construirlo, visita Power Nation.